Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida María Millán, padre. Qué bonito apellido tienes. Y además, no me imaginaba cómo eras. Eres muy guapa y qué bonito color luces, muy alegre, muy bonito. Me da muchísimo gusto de estar contigo. Tú habías conducido el programa con mi hermano Sergio, ¿verdad? A través de la radio. Sí, en la noche, en la tarde. Ni Sí. comparación, porque mi hermano Sergio es una lumbrera. Es una enciclopedia viviente. Lo que no sabe se lo inventan. No, no es cierto. No, incluso ha hecho correcciones a Wikipedia, porque Wikipedia en Google tiene algunos errores y mi hermano ha escrito ahí corrigiéndolos. Entonces, y siempre tengo mucho que aprender de él. Así que, ni comparación. Mi hermano es mi héroe. Es un excelente, una excelente fuente de sabiduría y de santidad también, ¿eh? Sí, Muy bien. no, pues qué bueno. Bueno. Pues bienvenido, padre, en este día y pues me da muchísimo gusto saludarlo y pues estar aquí con usted este día. A ver cuántas No, el veces nos gusto es toca todo estar mío, no aquí. pienso compartirlo. Oye, María Millán, padre, quiero conocerte un poquito y me imagino que nuestro gentil auditorio también, aunque tú ya tienes varios programas también en la radio, ¿no? Sí, hemos estado ya por un ratito aquí. Muy bien. ¿Tienes tu propio programa? No, padre, ahorita no, ahorita apenas vamos a regresar por un tiempecito que estuvimos fuera por circunstancias de lo que está ocurriendo ahorita en estos tiempos. Habíamos parado por unos días, pero vamos a regresar otra vez. Qué bueno, María Millán, padre. Oye, María, ¿de dónde eres originaria? De Michoacán, padre. ¿De qué lugar de Michigan? No es que cuando te pesque la migra, pero ¿por qué si yo soy de Michigan? No estás mintiendo, eres de Michigan. Sí, yo ¿Verdad? soy de Michoacán, de Michoacán, México, padre, por allá de un rancho muy lejos de la civilización, se puede decir. Allá no teníamos luz eléctrica ni nada. ¿Cómo se llama ese rancho que no tenía ni luz eléctrica y que estaba muy lejos de la civilización, pero muy cerca de qué ciudad? ¿Cómo se llama el rancho? Estábamos cerca de dos ciudades que quizás usted ya las ha escuchado nombrar. Una es Tumbiscatío, Michoacán, y la otra es Aguililla, Michoacán. Nosotros Ajá. estábamos en la sierra. Muy bien. Sí. Sí, que ahorita desgraciadamente está muy atacada lo que es Aguililla los por todas esos carteles de droga, desgraciadamente. Han Así hecho es. masacres y han hecho terribles atrocidades ahí. ¿No han afectado a tu familia, a tus parientes? No, bendito sea Dios que no, porque en mi familia ya no hay nadie allá. Están aquí todos. Bueno, menos mal. Gracias a Dios. Bueno, y entonces, ¿qué hacías allá en tu tierra hasta que te viniste? Bueno, cuando salimos de ese rancho, movimos a otros lugares en donde había una escuela y allá tuve la oportunidad de ir a la escuela hasta el 5º grado y luego al 4º. Y ya para Tumbiscatío nos movimos porque tenía que ir al 5º y al 6º, que fue hasta donde estudié, allá en México. Uh-huh. Y ya después de ahí estuve un tiempo en Uruapan, Michoacán, hasta que me vine Bellísimo, para Uruapan. acá. Oh, hermosísimo. Uh-huh. Sí. Sí, siempre recuerdo ahí de Uruapan, lugares muy bellos como la Zararacua, el Parque Nacional, el kiosco ahí con el olor al café Oh, recién tostado y no, hombre, es bellísimo Uruapan, ¿eh? sí, Muy bueno. hermosísimo. Yo viví muy a gusto ahí, me gustó muchísimo estar ahí. Oye, ¿es en Uruapan donde está la calle de las 7 esquinas? ¿O eso es en Zitácuaro? No les sé decir, padre, no. Sí, hay creo que es en Uruapan o es en Zitácuaro, me parece, donde están las 7 esquinas, que hay una calle que tiene 7 esquinas, si se le llama así.
También hay una fuente castigada porque ahí un tipo que iba en un carruaje se estrelló y se mató, entonces castigaron a la fuente. Hay muchas leyendas muy bonitas allá en Michoacán. Bueno, Sí. y entonces, ¿cuándo te viniste aquí a Estados Unidos? Me vine a los finales del año 74, Ajá, 1974. muy bien. Y desde entonces viví en Livingston, California, por como 12 años. Después me casé y nos vinimos a vivir a un pueblito que se llama Delhi, que también es cerca de ahí mismo de Livingston, entre medio de Livingston y Turlock, ahí en Delhi. Pero pertenecemos allá a la iglesia de San Judas Tadeo en Livingston. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Una hija, padre, una hija que el Heredó la Señor me mitad de la prestó. belleza que tú ya la hizo en la vida, ¿eh? Muy bien. Nomás esa me regaló mi Señor, así que. Qué bueno. Oye, ¿y desde cuándo comenzaste a trabajar aquí en el Ministerio de la Radio? ¿Y Ah, por qué? ok. Comenzamos en el año 2007, más o menos, por la noche. Veníamos cada 15 días de las 10 de la noche a las 2 de la mañana o de las 2 de la mañana a las 6. Ay, a esa Hasta, hora Dios todavía no se ha levantado, caray. sí, era bien pesado, pero pues gloria a Dios que se ayuda mucho a la gente, porque la gente está muy feliz de cuando llama y hay alguien que le contesta. A nosotros nos tocó vivir, a mi esposo y a mí, porque estábamos en ese horario, muchas cosas que la gente nos llamaba a veces por accidente, que andaban buscando alguna otra radio para oír y de repente escuchaban que había una radio católica y que había quien estaba compartiendo ahí, y pues les gustaba mucho que les contestáramos y pues ya ve, en la noche hay muchas Fíjate cosas, que padre. algo muy parecido sucedía ahí en la parroquia de San Patricio, en la Ciudad de México, donde yo estuve en la parroquia de habla inglesa. Coincidía con un número que tenía los de la Luz del Mundo. Entonces llamaban para hacer preguntas de a qué eran los servicios y demás. Les decía, oye, ¿y por qué te conformas con menos? ¿Por qué no pides lo auténtico, lo original, la auténtica iglesia fundada por Cristo? Di no a la piratería. Este, y era una forma de encauzarlos a la iglesia católica y de satisfacer sus dudas y preguntas y demás. Así que eh, eh, coincidía precisamente, y es que era la gente que estaba buscando esa atracción de la luz del mundo, los de la rosa bendita y demás, de una, unos que salían hablando así como brasileños y que decían, hermanos, venga aquí, al manto bendito, la rosa bendita, venga. Tenían ahí su iglesia en un cine, entonces Sí. también nos orientábamos en ese sentido. Oye, cuéntame, mi querida María, Millán padre, ¿cuál fue tu experiencia de trabajar con mi hermano Sergio? Muy hermosa, padre, porque le hacía uno esas preguntas que la gente, el pueblo tiene inquietud de saber, y él nos contaba, nos respondía, daba esas respuestas tan, ¿cómo le puedo decir? Informativas para nosotros mismos, porque el pueblo a veces hace preguntas y uno se queda pensando cuál será la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces el padre, él muy amable nos contestaba y un sacerdote sinceramente muy sabio y que pues nos Así cae es. muy bien desde que lo empezamos a escuchar a él también en la noche, que lo escuchábamos en las tardes. Pues deberían de seguirle. Ahorita que ya está jubilado tiene tiempo, así que no hay problema. Nada más que no tiene teléfono celular, así que tendría que ser vía telefónica. ¿Ok? Sí, no, Bueno, sí, está bien. Yo le voy a comentar aquí a los directores de la radio que lo vuelvan a invitar porque lo extrañamos. Era todos bueno, los martes en la noche, en la no es tarde. por nada, pero hasta yo lo escuchaba y siempre aprendía algo nuevo de él. Sí, Muy bien. Bueno, pues me da muchísimo gusto de estar contigo, es algo hermoso. Creo que vamos a trabajar bien
no tengo la sabiduría de mi hermano Sergio, pero pues vamos a tratar de contestar las preguntas que nos hacen. Hoy, ¿tú sabes qué días, qué santo se celebra el día de hoy? Se me fue un poquito, pero por aquí tengo que es el día de San Anselmo, obispo y doctor de la iglesia. Así es, San Anselmo, que nació en el año 1033 y murió en el 1109. Él nació en Francia, eh, como típico de muchas familias nobles en aquel tiempo. El papá era muy desapegado a la iglesia, pero su mamá era muy religiosa y desde muy chico a él le interesaba mucho lo que era la santidad y la vida religiosa y demás. Y él tenía esa inquietud de ser monje benedictino, inquietud que se le quitó a los 15 años cuando tuvo una juventud muy impetuosa, veto a saber, qué lo que haría, pero a los 20 años como que volvió otra vez a ese espíritu de religiosidad y entró al monasterio benedictino, donde en cosa de 3 años se hizo gran fama de su sabiduría y de su entrega en el servicio a Dios y su forma de predicar. Al tiempo se convirtió en abad y posteriormente fue llamado en Inglaterra a ser el arzobispo de Canterbury. Combatió muchas herejías y duró unos 13 años en el puesto hasta que murió como arzobispo de Canterbury. Está allí enterrado en la Catedral de Canterbury. Así que este es el santo que celebramos el día de hoy. Muy bien. Y cuéntame, mi querida María Millán de Padre, Millán Padre. Este, eh, no, eso de padre es cotorreo, porque le pregunté, ¿cómo te llamas fuera del aire? Y me dijo, María Millán Padre. Ah, qué bonito apellido tienes, María Millán Padre. Bueno, cuéntanos, ¿ha habido llamadas, preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo? Sí, tengo esta pregunta. Dice, explique qué es ser un jesuita y de dónde viene. Es que esta persona dice que ha tenido muchos, usted sabe que en los trabajos o a veces en diferentes lugares quieren que les des una explicación de por qué y todo, de algo que ellos quieren atacarte. Entonces esta persona quiere saber que le explique de dónde viene porque es una respuesta que él también va a dar. ¿Qué son los jesuitas? Bueno, había un papá que no sabía qué iba a hacer su hijo en el futuro, entonces lo consulta con un amigo y le dice, mira, deja a tu hijo solo en la habitación, pero ponle una alcancía con dinero y ponle una Biblia. A ver qué es lo que le llama la atención. Si toma la alcancía con dinero, pues seguramente va a ser banquero o hombre de negocios. Y si toma la Biblia, seguramente va a ser sacerdote. Bueno, pues así se las dejó en su cuarto. Y entró el niño, y tomó ambas cosas y le dice a su amigo, pues tomó las dos cosas al mismo tiempo. Y dice, entonces va a ser jesuita. Bueno, de cotorreo decimos los jesuitas. Mira, yo tengo mucha admiración por los jesuitas porque yo estudié en la Universidad Jesuita, en la Universidad de la Loyola Marymount en Los Ángeles, es donde estudié producción de cine y obtuve la maestría en artes de la comunicación. Y también di clases en la Universidad Jesuita de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Escribí un libreto cinematográfico sobre un jesuita y me tuve que involucrar dentro de todo lo que es la espiritualidad jesuita, que es la vida del padre Miguel Agustín Pro. Y por otra parte, hice los ejercicios ignacianos antes de mi ordenación sacerdotal. Entonces, me gusta mucho el proceso de San Ignacio de Loyola en el aspecto de lo que es el vaciarte completamente y el redescubrirte y ponerte en las manos de Dios.
Esa es la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un militar español noble que fue herido en batalla y entonces mientras estaba convaleciente, pues quería alguna novela caballeresca de los caballeros andantes o demás, pero no había ninguna novela. Le dijeron, lo único que tenemos aquí es Vida de los Santos. Ay, qué aburrido, bueno, échemelas. Y empezó a leer la vida de los santos y quedó maravillado, dijo, caray, estos santos son mucho más valientes y más valiosos que cualquier caballero andante. Y entonces admiró mucho la valentía de los santos, que sin armas más que el arma de la fe, eran capaces de entregar la vida por el ideal más grande de servir al verdadero rey. Y entonces eso le sirvió para hacer un cambio en su vida. El último servicio que hizo era llevar el cadáver de la reina que había muerto en algún lugar hacia Toledo, donde era la cabeza de la capital de España en aquel entonces, y tardó varios días y hacía mucho calor y apestaba tanto el cadáver que dijo, esta es la última vez que sirvo a un rey cuyo reino apesta. De hoy en adelante serviré al rey inmortal. Y entonces formó una compañía militar, se llama compañía, a lo que está formado por varios pelotones, entonces se les llama compañía, entonces por eso hizo la Compañía de Jesús. Él tuvo un proceso precisamente de conversión, él viajó como peregrino a Roma y de Roma se fue a Israel, a Tierra Santa, y en ese proceso lo acompañó alguien con él y fue experimentando, fue haciendo lo que serían los ejercicios ignacianos y lo que sería la mística de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús que viene a ser como una orden militar, pero para servir al Rey inmortal, que es Cristo Jesús. Y su mística es muy valiosa. Realmente la valentía que han tenido, el compromiso que tienen, siempre han sido muy comprometidos, innovadores. Ha habido muchos mártires jesuitas. Ellos han hecho misiones en los lugares más difíciles. Hay una película muy bella que le recomiendo, con Robert De Niro. Excelente, es la mejor interpretación que he visto de Robert De Niro. Se la recomiendo, se llama La Misión. En inglés se llama The Mission. Y la música es preciosa, ¿eh? Habla acerca de esas misiones en el Amazonas. Hermosísima esa película, se la recomiendo, vale la pena. Bueno, los jesuitas sí, fueron de los primeros evangelizadores en América, en México. Fueron expulsados de México y esas misiones pasaron a hacerse cargo diferentes órdenes religiosas, tanto los dominicos como los franciscanos, que tuvieron que suplir el trabajo que ellos hacían. Pero las misiones jesuitas llegaron hasta Arizona. Está el padre Quino, es un jesuita que realizó esas misiones en Arizona, en Nuevo México, son evangelizadores y actualmente nos da mucho gusto de tener un jesuita como papa, el Papa Francisco, que Jorge Bergoglio surgió su vocación y se ordenó como jesuita, y realmente mi admiración y mi respeto a la orden de los jesuitas. Hombres muy inteligentes, muy comprometidos, un gran sentido de comunidad y además tengo el privilegio de estar en una parroquia fundada por jesuitas en tierras muy difíciles, muy áridas propiamente, o sea, áridas en el sentido de escasez de sacerdotes. Estoy a 6 horas de camino de la diócesis de Stockton. Entonces, esta parroquia de San José, junto con las misiones que tenemos, fueron fundadas por sacerdotes jesuitas. Así que mis respetos por los jesuitas, hombres muy buenos, muy comprometidos, muy entregados, evangelizadores y misioneros a nivel mundial. Así que esa es la respuesta que puede darle a quien le pregunte. Ok, muy bien. Pues gracias, padre, por esa respuesta. Y tengo otra pregunta.
dice, cuando el corazón de Jesús fue atravesado, que brotó sangre y agua cuando él ya estaba crucificado, que cómo puede ser esto, que si puede explicar, porque se entiende que él ya estaba muy desangrado y deshidratado, que cómo puede haber sucedido esto cuando le hicieron la herida en el costado que brotó sangre y agua. Recordemos de que no recuerdo cuánta cantidad de sangre tenemos. Temo equivocarme, no sé, son de 7 a 11 litros de sangre, me parece. No estoy seguro. Pero mientras circula la sangre en el cuerpo, el corazón está funcionando. Recordemos que la crucifixión es un tormento constante y variante, muy sofisticado, en el cual está el acalambrarse de los brazos, de las piernas, por la posición. El cuerpo está completamente estirado. Tienen que hacer un ejercicio constante de pararse para poder tomar aire y dejarse caer para exhalar. Y es un ejercicio constante hasta que mueren por asfixia. Es por eso que que Cristo, además de que tuvo un tormento extraordinario y especial, ya que a los demás no los sometieron al flagelo, que era una pena en la cual muchos morían flagelados, porque el flagelo consistía en un palo que tenía 7 cadenitas y al final tenía un balín con púas. Entonces la cadena, al pegar, toma, bueno, esta es una cadena muy pequeña, pero déjenme ver, por ejemplo, esta cadena, al pegar, se encaja por la fuerza, se encaja en la piel y al levantar, rasga la piel. Entonces, en sí la cadena ya era un tormento, además del golpe de los balines. Son 7 y era sometido a 40 menos 1. Era una burla que hacían los romanos. Para los judíos el número 40 significa una plenitud, un ciclo. Entonces los romanos se burlaban diciendo, mira, fui generoso contigo y no te di la plenitud de los latigazos, te perdoné 1. Entonces muchos morían en el flagelo. Poncio Pilatos, queriendo que la gente se compadeciera de Jesús, lo somete al flagelo para inspirar piedad en él. Sin embargo, la gente motivada por los fariseos y por los escribas y por los que querían la muerte de Jesús, aprovecharon también la confusión de que Jesús se hacía llamar el Hijo del Padre, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, y había un criminal que tenía el mismo nombre de Jesús y su apellido era Hijo del Padre, Joshua Bar Abbas. Entonces, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Jesús, el Hijo del Padre? Pues entonces, muy mañosamente, motivaban a la gente diciéndole al Hijo del Padre, al Hijo del Padre. Pues sí, y soltaron a Bar Abbas. En Joshua Bar Joseph o Joshua Bar David, fue condenado a muerte. Ese proceso de la flagelación sí le hace perder sangre, no exageradamente como en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, porque eso habla más de Mel Gibson y sus traumas personales que de Cristo. Eso es una exageración morbosa. Jesús llega al Calvario y todavía tiene sangre. No quiere decir que se haya acabado toda la sangre de su cuerpo. Cristo muere más bien por cansancio, por fatiga, y por asfixia. Es decir, ya cuando siente que va a morir, su último grito es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está rezando con los salmos.
es también el salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo también que incluye precisamente los salmos, hablan de los diferentes sentimientos del ser humano, la soledad, el abandono, la alegría, el pecado, el arrepentimiento, la confianza, etcétera, diferentes sentimientos. Por eso orar con los salmos es muy edificante porque identificamos nuestra situación. Jesucristo en la cruz está orando, está rezando con los salmos. Por eso, en un momento determinado, cita ese salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final se encomienda a las manos del Padre con otro salmo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú, el Dios real, me librarás. Bueno, el hecho de que el momento en que se acerca la festividad de la Pascua y que no pueden estar los cuerpos ahí colgados por la fiesta de la Pascua, se pide que se les dé muerte a los crucificados. Por eso les quiebran las piernas a los dos ladrones que están junto a Jesús, para que ya no puedan hacer ese esfuerzo de pararse para respirar y finalmente mueran por asfixia. Al llegar a Jesús ya lo vieron muerto y entonces ¿cómo se llamaba este soldado? Es Longinos. Longinos, el soldado, que había perdido un ojo, o había sido herido en un ojo en una batalla, por eso era medio tuerto, pero tenía el ojo allí. Lo cruza con una lanza y pasa la lanza bajo del costillar hacia el corazón. De su costado, no del corazón, de su costado surge sangre y agua. Explicaba un médico que se toca un cartílago. Acuérdense, por ejemplo, que las rodillas tienen un líquido y que cuando se pierde ese líquido de la rótula es necesario una operación. Ese líquido permite lubricar y permite que caminemos. Muchas partes de nuestro cuerpo, articulaciones, contienen líquido para poder funcionar. Entonces, la lanza tocó algún cartílago conteniendo este líquido, es lo que explicaba un médico, no es mi explicación, pero viene a ser simbólico ese signo de que de su costado surge sangre y agua. El agua puede ser este líquido que surge de los cartílagos, puede ser cualquier cosa, puede ser, no creo que sea pus, porque la pus es por una infección, pero surge sangre y agua. Viene a ser el símbolo precisamente de Cristo, la sangre, y el agua es el signo de la iglesia. Se dice que la iglesia surge del costado de Cristo. Tradicionalmente en el cáliz se sirve el vino y una gotita de agua. Tiene otro origen. Originalmente no había refrescos ni de limón ni de cola. Entonces cuando el vino era muy fuerte, para rebajar lo fuerte del vino, el diácono o el servidor llevaba una toalla con la que cargaba la tinaja de vino y la servía así, pero traía una anforita de agua para vertir agua en la copa de aquellos que deseaban el vino menos fuerte. Y esa costumbre se quedó de servir el agua en el vino, y eso ya quedó con el tiempo y no se sabía por qué se hacía. En la Edad Media, queriendo relacionar todo en torno al Calvario, se decía, bueno, así como a Cristo le surgió sangre y agua de su costado, por eso se une el agua en el cáliz. Pero actualmente viene a ser ese sentido de el vino representando la sangre de Cristo, el agua representando la iglesia, en esa acción salvífica de Cristo e iglesia. Por eso en las bodas acostumbro que sea el esposo el que sirva el vino en el cáliz y la mujer la gotita de agua en el cáliz, como ese signo de Cristo e iglesia unidos en la misión salvífica, como el esposo y la esposa deben de estar unidos en esa misión de santidad. ¿Ok?
Así es. Me acaban de traer aquí una pequeña notita que es una explicación médica según al respecto de esto, Ah, qué bueno. que dice, al morir por asfixia, los pulmones acumulan agua. La lanza también atravesó los pulmones. Ah, qué padre, qué bueno, y muchas gracias a quien aportó esta información. Ahora ya estamos más enterados. ¿Ok? Claro que sí. Está bien. Muchísimas gracias. ¿Quién se dice el nombre de la persona que aportó esa información? No, no me lo dieron, Bueno, nomás nomás la agradecemos, información. le agradecemos mucho. Fíjense qué bonito que nuestro público también colabora. Gracias. Ujú. Así es. Ah, tengo otra pregunta que dice, ¿qué decir cuando la gente comenta que la Iglesia Católica ha sido la más asesina a través de los tiempos y la más rica cuando hay tanta pobreza en el mundo? Muy bien, que están muy mal informados, porque a iglesias asesinas, uy, habría que ver cuántos en nombre de Dios han cometido atrocidades. Bueno, empezando desde los textos bíblicos que nos indica cómo entró el pueblo de Israel a la tierra prometida después de su peregrinar en Egipto y cómo arrasó con pueblos completamente matando a mujeres, niños y ancianos y todo mundo. Arrasaba completamente en el nombre del anatema, es decir, era destruir completamente para no contaminarse con una cultura o con una religiosidad falsa. Es el imponer el nombre de Dios sobre esto, ¿no? Y realmente, si juzgamos la historia de acuerdo a los ojos del siglo XXI, nos vamos a asustar. Es decir, no podemos juzgar a la conquista española en América con los ojos del siglo XXI. Estamos hablando de una época donde no había Comisión de los Derechos Humanos, donde no había Organización de Naciones Unidas, donde no había infinidad de cosas. Vemos también los pueblos musulmanes que entraron arrasando completamente y que hubo muchos mártires cristianos y que les forzaban o te conviertes al Islam o te matamos y matamos a toda tu familia. Vemos en Inglaterra, por ejemplo, cuando la Reforma Protestante y cuando cuando la Iglesia se separó con Enrique VIII, como hubo masacres y persecución en contra de los católicos y hubo muchos mártires a causa del anglicanismo. Es decir, estamos hablando de situaciones en las cuales se entraba a la guerra, cuando estamos hablando también de papas que fueron perseguidos, hechos prisioneros, que fueron martirizados y que hubo quienes tuvieron que confrontarse con ejércitos para defender a la iglesia. Estamos hablando de circunstancias históricas que no podemos juzgar en ese sentido. Pero recordemos una cosa, si hay alguien que ha defendido la vida desde un principio y que ha habido quienes han defendido a los más necesitados y a la iglesia, a la gente en general, y que ha luchado por la paz y por los derechos humanos, ha sido la Iglesia Católica. Cuando el Papa Benedicto fue a Aparecida de Brasil para, para un congreso, o no, para celebrar los 500 años de evangelización, la gente dijo él precisamente que habían sido 500 años de evangelización hecha con amor. Y entonces hubo quienes lo criticaron. ¿Cómo? ¿Estás mal enterado? La conquista fue hecha con crueldad, se mataron nativos de América, se hizo una serie de crueldad y hubo un genocidio tremendo. ¿Cómo puedes decir de que fueron 500 años de amor? Dijo el Papa. Estoy hablando de la evangelización, no de la conquista. Es decir, los conquistadores tampoco hay que juzgarlos.
la misión de la reina Isabel era de Isabel la Católica, era que le dio a Cristóbal Colón, era reunir y conquistar súbditos para el reino de España, pero para el reino de Dios. Eso era. Y había la encomienda de evangelizar y catequizar y bautizar a los súbditos del reino de España y del reino de Dios. Es por eso que Cristóbal Colón, que fue virrey de San Salvador, de la isla de la Tortuga y de Cuba, lo que hoy en día es Santo Domingo y Haití, fue virrey de esas tierras, fue llamado a España y fue puesto en prisión por los crímenes que Cristóbal Colón cometió. Y después, por intercesión de sus hermanos y demás, se le perdonó, pero se le quitó el cargo de regidor y de virrey. Es decir, hubo muchos abusos y por eso estaba de parte de España los oidores del reino, en los cuales buscaban precisamente el observar cómo se llevaba a cabo la conquista y hacerle saber al rey. Los reyes de España buscaban proteger a los conquistados en la Nueva España y en los diferentes reinos, y se pedía que se les respetara, que no se les llevara ni siquiera la Inquisición. En México hubo solamente 2 mexicanos autóctonos que fueron llevados a la Inquisición, uno por asesino y otro por levantar levantar un ataque en contra de la iglesia. Fueron los 2 únicos mártires condenados en la Inquisición, que también hay una leyenda negra al respecto. Eran los españoles o los criollos los que eran llevados a la Inquisición cuando hacían faltas en contra de la fe. Y muchos pedían ser juzgados ante la Inquisición porque era mucho más benévola que la corte del virreinato. Entonces debemos de entender la historia y cómo fue escrita y en su momento. De las instituciones y de las fuentes de caridad, la Iglesia es la institución de caridad más grande que existe a nivel mundial. Están caridades católicas, Caritas International, cuando hay una catástrofe, cuando hay alguna necesidad, la Iglesia Católica es la primera en recurrir y ayudar a los necesitados. El Viernes Santo hicimos una colecta a nivel mundial, en el cual todo esto que se juntó fue destinado a Tierra Santa, la custodia de Tierra Santa, que se encarga a los franciscanos. Pero los franciscanos usan ese dinero no solamente para proteger los lugares santos, sino también para distribuirlo entre iglesias menos favorecidas, como la iglesia copta, los armenios, y dan educación a musulmanes, a judíos, a católicos, a palestinos, a todo el mundo. Entonces, la Iglesia Católica está favoreciendo a nivel mundial, a nivel ecuménico. Damos también una colecta que se llama el Óbolo de San Pedro, que es lo que destina el Papa para las obras de caridad y de necesidad. Recientemente hicimos una colecta que es el Catholic Relief Services, que son servicios católicos de alivio, que busca erradicar la pobreza, no dando dinero, sino dando tecnología, asesoría y buscando acompañamiento a comunidades pobres para que salgan de situaciones de pobreza. Así que la iglesia, quisiera ver si somos ricos, porque no ajustamos aquí en esta parroquia. Difícilmente podemos ajustar con lo poquito que lleguen las colectas. Y si nos damos cuenta, la gente no está acostumbrada a dar lo que debería. En las comunidades primitivas, la gente que tenía propiedades vendía sus casas y lo entregaba a los apóstoles para distribuirlo equitativamente. Aquí les digo, oye, ¿te atreverías a ir a un centro comercial con $20? Ay, no, pues ¿qué voy a comprar con $20? Nada. Bueno, ¿te atreverías a dar $20 de colecta en la iglesia? Ay, no, es mucho. Entonces,
La iglesia no merece que le des de corazón. Nos damos cuenta, por ejemplo, en las bodas o en las quinceañeras. En las quinceañeras se gastan un promedio de 5 a 15 mil dólares en banquetes, en fotografías, en limusina, en vestuario y demás. Y a la iglesia aquí le dan, si bien nos va, 200 dólares. Entonces realmente es un absurdo. Entonces, la iglesia, si te está refiriendo al Vaticano, ¿tiene dinero? Sí. ¿Tiene inversiones? Claro. ¿Tiene un banco? Sí. ¿Tiene un correo postal? Sí. Porque es un país independiente. La Ciudad del Vaticano es un país que funciona a nivel internacional y que tiene embajadas en todo el mundo, tiene gastos a nivel internacional como propio país, pero no es un país excesivamente rico y que realmente no existe una riqueza. Yo no soy rico. Bueno, soy tan rico que me probé. Dije, ay, qué rico estoy, pero no tenemos dinero. Y la iglesia de San José, especialmente con este tiempo de la pandemia, nos ha ido muy mal. La solicitud ministerial del obispo que se pide, quedamos cortos. El año pasado tuvimos que dar 6 mil dólares, y las entradas no llegan. Así que si ustedes que nos están oyendo quieren favorecer a esta iglesia pobre de San José, por favor, mándenos su cheque o mándenos electrónicamente entrando a la página de la parroquia de San José en Mammoth Lakes. Búsquenla ahí en Google y van a encontrarlo, Mammoth Catholic Church, ¿ok? Y favorezcanos, pero no, la iglesia no es rica y además no es para mantener a los curas ricos, porque realmente tenemos un salario que es justo, es bueno, pero lo que entra es para la iglesia, comunidad de bautizados, y es favorecer. Y aquí en San José, aunque no nos ha caído dinero, pero estamos favoreciendo a personas indigentes, a personas que han perdido su trabajo, que no tienen recursos. Les favorecemos no solamente con alimentos, sino también con recursos económicos y estamos ayudando. Así que realmente esos son ah, habladurías, pero hay que conocer a fondo. ¿Ok? Gracias, mi querida María Millán, padre. Muchas gracias a usted, padre, por haber estado aquí con nosotros. Solamente mandarle saludos a todos los que están conectados en Facebook. Y pues ya por el tiempo ya no se pueden hacer más preguntas. Nomás quería decirle que la información que le dimos sobre la sangre en el cuerpo y que venía de Hortensia Domínguez de Facebook. Muy Y, bien, Hortensia. Muchísimas gracias, querida amiga. y Es una mujer también muy sabia. Es una mujer muy sabia que realmente da gusto platicar con ella por la cultura que ella tiene. Difícilmente encuentras aquí gente con la que puedas platicar tan sabroso acerca de diferentes temas culturales. Así que muchas gracias, mi querida Hortensia, y gracias por la información. Rosa también llamó para decirnos que ella conoce algo de anatomía y dice que la mujer tiene 6 litros de sangre y el hombre hasta 7 litros de sangre. Así que, pues, para completar la información. Muchísimas gracias. Sí, también por ahí vi que no alcancé a anotar el mensaje, pero Lupita Azul de Ceballos estaba por ahí mandando saludos. Y, Gracias, Lupita. Ayer platiqué con ella por teléfono, una persona muy agradable. ok. María Medina está cumpliendo años hoy, así que pues un saludo para ella también. A ver, unas mañanitas estas son de Buenavista, ¿dónde sale el ferrocarril? A las muchachas bonitas se las cantamos aquí, tan, tan. Bueno. Pues muchas gracias, Padre, por haber estado aquí con nosotros en este día, pues gusto de haber estado este día aquí yo con usted. No había tenido el gusto de estar hablando así El gusto ha personalmente. sido todo mío y no pienso compartirlo, ¿eh? Y no, ha sido muy agradable, María Millán, padre, eres muy linda. Oh, Te gracias. agradezco mucho y gracias. Digo, no soy como mi hermano Sergio, que ese sí es fuente de sabiduría, pero ha sido muy agradable compartir contigo. Pero sus respuestas son muy sabias, Padre. Y a mí me gusta cómo las da, así que
pues creo que a nuestra gente también le gusta mucho cómo comparte usted, así que pues muchísimas gracias. Yo nomás le quiero pedir ya para retirarnos que ore por ahí en sus misas por mi hija Estela, que tuvo una cirugía la semana pasada, ya está en recuperación en casa. Bendito sea Dios. Ahí. Muy bien, Claro que por sí. Estela Millán. ¿Ok? Ok, gracias, Padre. Muchísimas gracias, María. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Que le vaya bien, Padre. Que le vaya Gracias, bien. María Portillo, gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, Padre.